El reconocido poeta peruano Miguel Ángel Zapata, que radica en los Estados Unidos, vino a Lima a presentar una selección de su poesía, una selección de poemas de sus 3 más recientes libros, bajo el título de Una manija para abrir el poema de corazón oscuro, Poesía Selecta 1999 y 2024, publicada por Círculo de Poesía, la filial peruana, en coedición con la Fundación Iberoamericana para las Artes. Sobre este libro conversé con Miguel Ángel, pero también sobre una próxima antología más completa de su poesía que está por aparecer en España bajo el prestigioso sello Pretextos, liderado por el gran Borrás. Pero también conversamos sobre el más reciente número, el número 5 para ser más precisos, de la estupenda revista Códice, revista de poesía que ya se ha consolidado como una de las revistas más importantes de la actualidad. Así que sobre todo eso conversé con Miguel Ángel, y antes de compartir ese diálogo quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor, y además los invito a suscribirse al canal. Así que, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Miguel Ángel Zapata, aquí, en Letra Capital. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por este tiempo y por este momento para conversar sobre tu poesía, pero también sobre otros temas de los cuales ya iremos hablando. Eh, bueno, acaba de publicarse Una manija para abrir el poema de Corazón Oscuro, que es una selección de tu poesía que abarca desde el 1999 al 2024 y que de alguna manera reúne 3 conjuntos de poemas, ¿verdad? Exacto. Eh, Antes de hablar digamos, de tu poesía en sí, quería que nos cuentes un poquito cómo surge, digamos, esta idea de agrupar estos 3 libros, ¿no? Y además hacerlo no a la vieja usanza, sino al revés, desde el libro más reciente hacia el más antiguo, digamos, ¿no? Exacto. Sí, Carlos, muchas gracias nuevamente por tu interés y por tu amabilidad de querer entrevistarme y conversar un poco sobre el oficio mayor, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con la poesía. Sí, este es un libro que salió en Círculo de Poesía en coedición con la Fundación Iberoamericana para las Artes de aquí de Lima, Perú, y está dirigida acá en Lima, ¿no? En México ya sabes que es un grupo bastante diverso e interesante, y están Mario Bojorquez, ¿no? Ali Calderón, entre otros poetas que dirigen esta revista electrónica Círculo de Poesía, y además este sello, ¿no?, editorial que se llama Círculo de Poesía. Y en Lima lo ha iniciado nuestro amigo Harold Alba acá en Perú, y ha salido esta antología, y el verso tiene que ver con un fragmento de un poema, Una manija para abrir el poema de Corazón Oscuro, que comienza con los poemas más recientes de Un florero amenaza con hablar, del año pasado, publicado aquí por Máquina Purísima, y va hasta el año 94. Esto también debido a la cantidad de páginas que eran posibles publicar, ¿no? Y pensé eso porque a veces uno se arrepiente de los poemas que has escrito hace 2 décadas, ¿no? Algunos poetas lo corrigen, lo arreglan, lo ha hecho Borges con Fervor de Buenos Aires, lo ha hecho José Emilio Pacheco, entre otros grandes poetas. No es que yo haya corregido nada de este libro, pero yo quería que el lector leyese lo más reciente que yo estoy escribiendo, ¿no? Que abra la página y vea poemas que tienen más o menos 4 o 5 años de escritos, ¿no? Hasta los ya hace 25 años, ¿no? Más o menos. Claro, que no significa para quienes nos ven exactamente la fecha de publicación, ¿no? Digamos, el último fue, como tú dices, el año pasado, del cual justamente conversamos, ¿no? El florero amenaza con hablar. Exacto. Bueno,
leyendo y releyendo ese libro y los otros dos, una de las cosas que siempre me llama la atención y que lo hemos conversado alguna otra oportunidad es algunas claves que yo encuentro como lector, ¿no? Tú me dirás si estoy errado o no, pero algunas claves que encuentro de tu poesía, ¿no? Por ejemplo, en el libro Un árbol cruza la ciudad, ¿no? Donde hay aquí varios de sus poemas, yo encuentro dos que para mí vienen a ser una suerte de arte poética tuya, ¿no? Por ejemplo, hay un verso que dice, escribo poesía caminando, ¿no? Y hay otro poema que también yo lo siento como también un arte poética tuyo, ¿no? Que es La nueva torre y su manzana, que dice así. Hoy estalló una bugambilla, se cayeron los andamios y las frutas rodaron por las calles de la ciudad sin nombre. El poema finalmente sucedió, era una orquídea caminando hacia la villa del este o la villa del oeste, allá donde pastan elefantas y hermosas dinosaurias. Entonces, esta idea de escribir caminando, de detenerse a observar, ¿no? Lo que puede acontecer, me parece que es lo que prima en tu poesía. Exacto. No, yo creo que has acertado con esas claves, porque, como bien sabes, cada poeta tiene su manera de escribir, su manera de lidiar con la poesía, de enfrentarse amorosamente, diría yo, con el poema, ¿no? En mi caso sucede caminando. Caminando se puede tomar como algo no tanto literal, en el sentido de que estoy caminando, porque sucede que me encanta caminar y lo hago todos los días, con una especie de, no tanto terapia física, aunque te hace bien, por supuesto, pero más que todo una terapia del pensamiento, de pensar, de reordenar mis ideas, que voy a hacer durante el día, que voy a hacer mañana, de trabajo sobre todo, ¿no? De trabajo literario, que tiene que ver con la mayoría de mis caminatas, escuchando música siempre, y aparecen ideas, aparecen poemas, pero estos poemas no han sido invitados. Las imágenes reaparecen de una manera abrupta en mi mente, y luego en algunas circunstancias terminan en un poema, en otras se quedan en el aire, ¿no? Pero siempre, como dices, con ese poema, por ejemplo, que has citado de dos barrios en Nueva York, que es el East Village y el West Village, ¿no? Que sucedieron cosas caminando, y esas imágenes tienen que ver con algunas flores, algunas plantas, algunos edificios, algunas visiones totalmente distorsionadas de lo que podría ser la realidad, ¿no? Ahora que dices que caminas escuchando música, pensaba que otra constante en tu poesía son las referencias hacia la música, ¿no? O sea, más allá, digamos, claro, de la musicalidad de los versos, más allá de eso, las referencias musicales. Lo hablábamos en la conversación anterior respecto a tu último libro, pero también aquí hay en varios poemas referencias musicales, ¿no? Hay una que a mí me llama la atención, que es un poema en el que hace referencia a Bach, ¿no? Y a las variaciones Goldberg, que también tiene que ver, creo, con tu poesía. Exacto, sí, ahí tomé el título directamente de esa pieza, que es de Johann Sebastian Bach, que me interesó siempre el tema de las variaciones, ¿no? En la música, que es completamente aplicable a la poesía, porque en la poesía todos los poetas establecemos, ejecutamos variaciones, porque, como conversábamos ahora en el café, ¿no? Nada es original, citando a Borges, ¿no? Algo que alguien ya pudo haberlo dicho desde Horacio hasta Borges, por decir, y nosotros pensamos que estamos inventando la pólvora, y ya eso ha explosionado miles de veces, ¿no? Entonces la música, en ese caso, como conversábamos, esas variaciones tienen que ver mucho con las variaciones en la poesía, ¿no? Hay músicos como Bach, que ha reinterpretado, remusicalizado, por ejemplo, a Vivaldi, ¿no? Pasa en la pintura, ¿no? Y pasa en la poesía, pero hay que ser simplemente honestos y admitir de que algunas ideas no vienen, pues, de la magia, del fruto de la superinteligencia
del poeta o de uno mismo, sino de un trabajo que toma años y un trabajo constante, sobre todo, pero sobre todo además pensar de que no estamos inventando nada nuevo. Hay poetas que se dedican a teorizar más que a escribir buenos poemas, ¿no? Teorizar está bien. Yo prefiero leer las teorías de la poesía de Wallace Stevens o de Jorge Luis Borges o de algunos otros poetas que han atinado, ¿no? Como P.B. Shelley, por ejemplo, que yo creo que es citable en todos los tiempos. Y bueno, finalmente la música es una manera de vivir mía, es una manera de respirar, es una manera de conversar. No podría vivir, no solamente porque soy melómano, no podría vivir sin música, no tengo que tener ese acercamiento todos los santos días de mi vida. Sí. Me pasa a mí igual. Quienes te conocemos sabemos que, digamos, vives fuera del Perú ya hace muchos, muchos años, vives en los Estados Unidos, pero eres un viajero también, ¿no? O sea, y eso también está en tu poesía, ¿no? Los espacios, los lugares, ¿no? Pero aquí encontré un poema, ahora que justamente hacías mención a la charla previa en un café, hablábamos de Toño Cisneros. Y justamente en el libro uno encuentra un poema, A Lima, que está dedicado a Toño. Exacto. Cuéntame un poquito sobre eso. Bueno, Lima, hablábamos yo nací en Piura, toda mi familia es piurana, de pura cepa. Mi mamá de Chulucana, mi papá de Piura, mis tíos, mis tías, etcétera, etcétera, son todos piuranos, ¿no? También te contaba que, bueno, vine a Lima más o menos a los 7 años de edad, y la primaria, la secundaria la he estudiado aquí en esta ciudad. Entonces, obviamente, todos mis patas, mis amigos, mis choches son de acá, son de aquí de Lima, ¿no? No tengo la suerte, bueno, sí tengo la inmensa suerte de que mis grandes amigos sean de aquí de Lima, la mayoría, del colegio, ¿no? Pero digamos la suerte de Roger, que estudió en Piura y todos sus amigos son del colegio en Piura, y entonces hay una raíz poderosa ahí, ¿no? Por otro lado, Lima a mí me interesa mucho porque es una ciudad que, dentro de todos sus problemas, como la tienen todas las ciudades del mundo, he estado en muchas ciudades en este mundo, y claro, uno ve Lima como la peor de todas, ¿no? Pero es una ciudad que yo he aprendido a querer. Y hablamos de Toño, se lo dediqué este poema a Toño, porque le doy una visión a una Lima que tiene otro color de cielo, porque Lima no es gris todo el año, los 360 días. No es gris todo el año, por favor. Es en el verano, que vengan en el verano para que vean el cielo de Lima, la costa, ¿no? La única ciudad que tiene mar, capital en Sudamérica, digamos, ¿no? Entonces, eso es un homenaje para Toño, porque él era un defensor de Lima. Él ha estado en casa en Nueva York varias veces, y hemos hablado de cómo defender Lima, ¿no? Por supuesto que detestamos que sea una de las ciudades más ruidosas del planeta, y una de las ciudades, de entre las 3 peores ciudades, donde se toca más el claxon. Eso me parece terrible, ¿no? Yo creo que ahora estamos aquí, estamos escuchando el claxon, pero no es un claxon como el de Londres o como el de Buenos Aires o como el de Manhattan, no, es un claxon irritante, persistente, pero aún así amamos esta ciudad. Yo la amo mucho, con toda mi alma. Sí, eso se aprecia en el poema, con lo que dices del cielo gris azul, como lo mencionas. Y aquí encontré algo que para mí puede ser como una especie de guiño, juguetón del amigo al otro amigo, ¿no? Es decir, tú haces una referencia a Alianza, ¿no? Y Toño era de cristal, entonces ahí me pareció un juego muy, muy divertido, ¿no? No sé si fue consciente. No fue consciente en contra digamos, del cristal, pero porque cuando hablábamos él decía, no, que yo soy de cristal, ¿no? Él siempre era y tenía todo derecho a ser del Cristal o del Boys o de la U, de cualquier equipo, es respetable, ¿no? Claro. Pero claro, yo tenía que poner a mi equipo, el equipo de mis amores, que es la Alianza Lima, ¿no? Entonces puse la Alianza Lima porque el color del azul, ¿no? El azul casi de la Alianza, digo yo. Sí. Para los buenos entendedores como tú, que
somos peruanos, no entiendes que la alianza, me refiero no a la alianza ni a otro tipo de alianzas, sino me refiero al club de Alejandro Villanueva, ¿no? Que es la Alianza Lima. Exactamente. Del cual justo es otra coincidencia nuestra, que somos de alianza. Muy bien, vamos súper bien. Bueno, y otra cosa que tiene que ver con el libro, son también, pienso yo, la amistad, ¿no? O sea, este poema dedicado a Toño, que era un poeta mayor, por supuesto, que tú, ¿no? Pero también me llamó la atención otro poema a otra ciudad, ¿no? Y a otro amigo poeta, que también amigo común nuestro, que es Martín Rodríguez Gaona. Exacto. A Madrid, ¿no? A Martín, muy querido, poeta admirado y crítico admirado, le dediqué Madrid porque él vive en Madrid y yo creo que él ya adoptó a Madrid como su ciudad, ¿no? Y se nota, aunque no lo diga, que la quiere mucho, aparte la conoce bien, además no solamente conoce bien la ciudad, sino conoce ya la vida cultural, y eso es ya conocer una ciudad, es conocer a la gente desde adentro. Yo no puedo conocer, yo no me considero una persona que puedo dar fe o jactarme de conocer a los madrileños, porque no vivo ahí, los conozco desde afuera, he estado ahí muchísimas veces, puedo fungir de que conozco muchos lugares en Madrid, puedo manejarme solo, ¿no? Pero no he vivido ahí como para poder decir, mira, yo conozco cómo piensan los madrileños, no, pero yo creo que Martín sí, siendo un peruano, un limeño, ¿no? Sí, es verdad. Que por cierto acaba de publicar un libro nuevo hace poco, así que ya lo tendremos por aquí también. Exacto. Que todavía no he leído, pero me gustaría... no, perdón, sí, ya lo compré aquí en Lima, el que salió en una editorial limeña, pero hay otro que estoy buscando, que todavía no lo he encontrado. Pero en fin, el de Lima ya lo compré, no lo he leído todavía. Sí. Ya habrá tiempo. Yo también ya lo tengo, espero leerlo pronto. Bueno, otra cosa que quería preguntarte es respecto a una próxima antología de tu poesía que va a salir en España bajo el prestigioso sello Pretextos de Borrás, del gran editor español. Cuéntame un poquito, hacia octubre tengo entendido que estaría ya publicándose el libro, ya hay un título, no sé si nos puedes revelar eso. Exacto, ya tenemos título, habían varios títulos en juego. Primero era Hacia el otoño vamos, que es el título de un poema, entonces me dijeron, este va a ser el título. Digo, uy, lo pensé varias veces y dije, no sé, la verdad que suena bonito, Hacia el otoño vamos, pero luego lo sentí un poquito pesimista, ¿no? Luego les mandé otros dos títulos, hasta que finalmente le dije, mira, creo que el título va a ser Escribo poesía caminando. Pero me dijeron no, porque tienes un libro que salió en Italia que se llama así. Entonces le vamos a quitar poesía y vamos a poner Escribo caminando. Entonces ese es el título definitivo y de verdad me siento muy contento con el título porque define exactamente lo que hago. Escribo caminando, que es poesía 2024-1983. Es una antología poética. No es obra reunida porque no me siento con la capacidad en este momento, y no sé si algún día lo haré, yo mismo, de publicar obra reunida porque no me siento orgulloso de toda mi obra poética, ¿no? Entonces, pienso que hay algunos poemas de los primeros libros de los cuales no me siento satisfecho y no veo por qué tener que hacer sufrir al lector con esos poemas, ¿no? Así que bueno, ese es el libro que va a salir en Pretextos y sí va a salir en octubre y espero que llegue a Lima. Me dicen que llegaría a algunas librerías, ¿no? Y ojalá que se pueda presentar acá en Lima también, ¿no? Ah, sería estupendo, estaremos atentos a eso. Pero otra novedad es el nuevo número de la revista Códice, que es una revista de poesía y que ya se ha ido consolidando y ya es la revista de poesía, creo que ya aquí en el Perú. Cuéntanos de este nuevo número que acaba de salir hace poquito.
Este número ya es el número 5 de la nueva época que trabajamos con Alessandra María, que es Ale Pastore, ¿no? Ujú. Eh, entonces, este número tiene un homenaje a Felipe Bozo, que es un poeta de vanguardia español, que la idea me la dio el poeta Jean-Pierre Codarlupo, que es un poeta peruano que vive en Madrid. Y bueno, como verás, hay una selección, como siempre, de poemas inéditos, hay traducciones de poesía, en este caso hay poesía inglesa, ¿no? Eh, Tenemos entrevistas, un material aparte de los manuscritos, ¿no? Sí, que Poemas es, manuscritos de poetas importantes del mundo hispano, ¿no? ujú. Sí, que es una de mis partes favoritas, debo decir. Sí, entonces imagínate, ¿no? Es algo especial ver un poema a puño y letra Del autor. del autor, ¿no? Y ver, yo sé que hay maneras de leer la escritura, ¿no? Qué tipo de personalidad Ah, tiene la persona, ¿no? sí. Cuando escribe un poema o cuando escribe una carta, etcétera. Yo creo que en algún momento ojalá que se puedan publicar todos estos manuscritos que han salido en códice en un libro, ¿no? Que se llame Ujú. así, Poemas Manuscritos, ¿no? Porque tenemos desde Eilson, pasando por Sologuren, Belli, Gonzalo Rojas, Ida Vitale, etcétera, ¿no? Cantidad de poetas fundamentales, ¿no? Ujú. Ese es el último número que está ya a la venta en Lima. Sí. Eh, y conversábamos eh, sobre el siguiente número, que es el número 6, porque viene un dossier especial, creo yo, para quienes éramos amigos de gran Eduardo Chirinos. Quiero que nos cuentes un poquito, nos adelantes un poquito de lo que se viene en el siguiente número. El número 6, como bien dices, que saldría más o menos febrero-marzo del año que viene, hace poquísimo se decidió que vamos a hacer un dossier en homenaje a Eduardo Chirinos, ya que el año que viene se cumplen 10 años de su partida, ¿no? Se Ujú. cumplen 10 años y la que está preparando el dossier es Janine, su viuda, ¿no? Que hace poco nos reunimos con Andrea Cabel y Alessandra y cuadramos más o menos algunas ideas, cómo iba a ser, publicar algunas carátulas de sus libros, fotos, manuscritos, los dibujos que le gustaba hacer a Eduardo Chirinos, algunos poemas, eh, como una especie de memoria Ujú. a su poesía y a su persona. Ujú. Claro. Claro, y a manera de homenaje también, ¿no? Como Un poeta. homenaje Sí. a la poesía que uno admira, ¿no? Digamos, Ujú. el tipo de poesía, ya que en el Perú, en Hispanoamérica, en España, hay poesía para todos los gustos, ¿no? Ujú. Poesía de diferentes tonos, diferentes estilos, imágenes. Y la poesía de Eduardo Chirinos es la poesía que a mí me encanta, digamos, por su diafanidad, pero no por eso deja de ser una poesía muy compleja. Ujú. Bueno, para ir terminando, algo que de lo que ya hemos conversado en otras oportunidades, ¿no? Es, digamos que la importancia de Códice en el sentido que es la revista de poesía, que no es muy común, no hay muchas. Es decir, nos ponemos a mirar el panorama literario, no solamente en el Perú, digamos, en Hispanoamérica no recuerdo muchas revistas de poesía, ¿no? Yo creo que tienes toda la razón. No hay, mira, si hay algunas seguramente, pero no creo que, digamos, primero hemos apostado por una revista impresa, ¿no? Por supuesto, respeto y admiro ciertas revistas electrónicas que son bastante buenas, ¿no? Ujú. Eh, y sobre todo tienen la vitalidad y la constancia. Siguen saliendo y me parece que son referentes, ¿no? Eh, pero digamos, yo creo en el papel impreso, ¿no? Entonces, hemos apostado por el papel impreso, por la imagen, por tocar el papel, ir contra la corriente, como siempre ha sido mi vida, ir contra la corriente. Entonces, eh,
esta revista, ya lo he dicho anteriormente, salió por primera vez el año 87, fue fundada por Eduardo Espina y por mi persona. Salió aquí en Lima, justo me has hecho acordar, Eduardo Chirinos hizo una reseña para no me acuerdo en qué periódico, creo que era La Prensa, no me acuerdo, sobre el primer número de Códice, ¿no? Donde hablaba muy bien de la revista y decía con un abrumador comité editorial, ¿no? Porque creo que había puesto como 20 poetas en el comité editorial, porque estábamos, uno cuando se emociona es así, ¿no? Uh-huh. Y luego también publicamos en ese número los primeros manuscritos de Belli, Marosa di Giorgio y Gonzalo Rojas, ¿no? Nunca me voy a olvidar los poemas de Marosa di Giorgio, novedad aquí en el Perú, el año 87, la gran poeta uruguaya, y ya nos quedamos con esa idea. Salieron otros números, ya después yo tomé la batuta de la revista desde el número 1, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto recordamos a Eduardo como uno de los fundadores de la revista, pero en la nueva época ya nos quedamos trabajando ya de diferente manera, ¿no? Dándole un enfoque diverso, no parcializarnos con ciertas tendencias que nosotros preferimos, ¿no? Uh-huh. Publicar, no, sino aquí entran todo tipo de tendencias literarias, ¿no? Siempre respetando que sean buenos poemas, ¿no? Y que tengan, digamos, una resonancia importante, ¿no? Uh-huh. Sí, ese es otro mérito de la revista, ¿no? La variedad de propuestas poéticas que vienen en cada número. Así que bueno, estaremos atentos también al siguiente número de Códice, y amigos, pero ya lo pueden conseguir en algunas librerías aquí en Lima. Exacto, ya hay, desde La Vallejo está ya también. Uh-huh. Excelente. Siempre es un placer conversar contigo, Miguel Ángel. Gracias, Carlos. Y luego, les recomiendo los dos libros, el libro de poesía y la revista, por supuesto. Muchas gracias nuevamente.